Perfecto. Bueno, en la clase de hoy estamos en la parte 2 del ciclo de charlas de trading. Vamos a ver todo lo que es análisis técnico directamente en el gráfico. Hoy no va a ser tanta introducción como fue la primera clase. Sin embargo, yo creo que si ven la primera clase y la segunda y las que siguen varias veces, van a comprender bastante rápido ciertos conceptos que les pueden ayudar mucho al momento de hacer un análisis, de gestionar el riesgo de sus operaciones o de sus portfolios, de tomar una decisión u otra y de aprender a usar TradingView también, porque este es un curso para gente principiante también, por eso se hablan todos los temas, y algún avanzado o intermedio les pueden servir algunos conceptos claramente. Siempre viene bien aprender algo nuevo. Entonces, voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, me confirman si se ve. Si alguno me escribe que se ve, perfecto. Bueno, vamos a ver todo lo que podemos ver acá en este gráfico. Primero, ¿qué vemos? Vemos que vemos este movimiento, digamos, vemos una línea que en este caso está medida en velas. Cada una de estas líneas chiquititas, que son de una forma, son velas. ¿Qué es esto? Es la acción del precio. O sea, es la manera en la que se fue moviendo el precio a lo largo del tiempo. Entonces, cada una de estas velas representa un tiempo específico. Por eso se llaman time frames. Por ejemplo, algo que van a escuchar mucho es en qué horario operás, qué tiempo, qué modalidad, qué temporalidad, time frame. Bueno, ¿en cuál operás? Bueno, acá estamos en, como pueden ver acá arriba, acá dice un día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada una de estas velas representa el movimiento de un día. O sea, si yo pongo el dedo acá, me sale 8 de noviembre del 2022. Ok. Todo esto es lo que sucedió el 8 de noviembre del 2022. Lo mismo si me voy acá, a esta vela. Que ya podemos identificar que hay dos velas distintas. Hay unas verdes y unas rojas. Acá, ¿qué pasó? El 12 de enero hubo este movimiento. ¿Qué podemos saber de las velas? Bueno, podemos saber cuánto fue el movimiento. Acá vemos un movimiento de 6,80% en el día 17 de enero del 2023. ¿Por qué? Porque es lo que mide la vela. Midiendo cada vela, vas a saber cuánto se movió el precio en ese día específico. ¿Y para dónde? En este caso, para arriba, o sea que subió de acá. Acá hay un movimiento del 6,8%. Y acá lo contrario, acá bajó. Bueno, ¿cuánto bajó en este día? Vamos a usar la herramienta de medición. Es bastante intuitivo. 16,8%. Un día de una caída. Entonces, tenemos acción de precio, es este movimiento que tiene la casualidad o suerte de, en este caso, estar medido en velas, pero se puede medir de otra manera. Si vamos al lado del día, o al lado de donde se selecciona el time frame, que ahora vamos a ver, tenés otras maneras de elegir. Por ejemplo, de repente pueden ser líneas. Algunos traders usan líneas. Yo en el curso enseño una estrategia que viene con Kekinashi, que son estas japonesas, hechas por los mismos que hicieron estas japonesas normales. Se le dicen velas japonesas. Bueno, entonces, al principio tenemos velas y acción de precio. Y vemos que o va para arriba o va para abajo en determinados momentos. Entonces, tenemos que entender que si va para arriba o para abajo,
y vemos lo que está pasando, por lo que vemos, o sea, estamos haciendo backtesting, ahora yo y vos estamos viendo el gráfico para atrás, entonces estamos haciendo backtesting, aprovechamos para ver. Estamos viendo que lo que pasó acá, y vamos a ver lo que pasó siempre, es que el precio se mueve de determinada manera. O sea, sí, desde mi punto de vista, los movimientos son erráticos y aleatorios en la mayoría del tiempo. Pero igualmente no dejan de seguir una determinada forma de moverse. ¿Cuál es? Bueno, esta. Estamos viendo que de repente muchas velas juntas apuntan hacia un lado, caen hasta cierto punto, que eso es siempre incierto, digamos, nunca se puede saber hasta dónde exactamente va a caer, y rebota. Entonces vemos este movimiento. Rebota, sigue bajando. Fíjense cómo este punto es menor que el anterior. Acá voy a soltar un concepto para que empiecen a describir. Se llama, esto es un mínimo y esto es otro mínimo. Entonces, vean cómo sigue determinado comportamiento y vamos a analizar esto, que es muy importante. Entonces, vimos que hay acción de precio, vimos que eso es cómo se mueve el precio, vimos que están identificados por velas, vimos las velas por encima, vimos que hay algunas rojas, normalmente las que bajan, las verdes, las que suben. Eso se puede poner del color que uno quiera. Hay algunos traders que personalizan las velas del color que quieran, pueden ser blancas, azules, eso no importa, la verdad. Lo ideal para un trader es llevar al análisis a lo más simple posible y que ya ni siquiera haya que pensar. O sea, que sea tan simple el análisis que se ejecute y se acabó. Eso es el ideal de un trader. Por eso, estas cosas de los colores, las velas que utilices, y esas cosas son cosas accesorias, no son cosas extremadamente importantes. Lo que sí es importante es identificar esto. Como, si ven, agarro todo este movimiento, lo agarro desde acá, este fue el tope de Bitcoin, si agarro todo este movimiento hasta el último piso, está yendo en una dirección. ¿Y cómo va? Hacia hacia esa dirección de determinada manera. ¿Cuál es? Bueno, primero, impulso. Esto de acá es un impulso hacia la baja. Llega hasta un mínimo, hasta un punto, que no baja más, no sabemos la razón, pero llega, rebota. Después, acá todo el mundo se empieza a ilusionar, porque dicen, che, está yendo para arriba, está yendo para arriba. Pero en realidad, no. Porque en el momento que quebró este punto, hizo un nuevo mínimo. Entonces, cuando vuelve a rebotar, ¿qué pasa? Si no supera a este máximo, y acá introduzco otro concepto importante, son dos los conceptos importantes en las tendencias, los mínimos y los máximos. Entonces, si no supera el máximo anterior, o sea, no logra quebrar el máximo anterior, es decir, o rebota contra una resistencia que se formó, o no llega, o sea, llega hasta acá y cae, o llega hasta acá y cae. Entonces, mínimo, nuevo máximo, mínimo, más bajo que este mínimo anterior. No llegamos a hacer un máximo nuevo, entonces tenemos un máximo más bajo que el anterior. O sea, si esto es así, tenemos un máximo más bajo que el anterior. ¿Cuándo lo tenemos? El máximo más bajo que el anterior, cuando se genera esto. Entonces, acá hay una línea imaginaria. En el momento que parece que se está quedando sin fuerza y empieza a ir a la baja, todavía no podemos decir nada. No podemos decir, che, no, hay tendencia bajista, estoy seguro, no.
lo único que podemos hacer es observar. En el momento que sí quebró esta línea y tenemos un mínimo ahora más bajo que el anterior, ok, entonces podemos decir que tenemos una tendencia bajista. La tendencia bajista que estoy hablando seguiría si no puede de vuelta superar el máximo anterior, el último, máximo, máximo, otro máximo acá, que no supera el anterior, o sea, hay un máximo más bajo, y de vuelta, si lo quiebra, seguimos en la tendencia bajista. ¿Qué sucede? Acá está la línea imaginaria de la que hablé. No importa si la rompe o no. Mientras haya un máximo más bajo que el anterior, la tendencia bajista baja. Estamos viendo cómo esto que estoy mostrando acá, mínimo, 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 máximo, máximo más bajo, se corresponde con esto que sucedió. O sea, los movimientos son erráticos y aleatorios, pero igualmente hay cierta correspondencia a lo largo de la historia con la naturaleza de las tendencias, que son de esta manera. Entonces, acá tenemos, a ver si identificamos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, más bajo que el anterior, mínimo, más bajo que el anterior. Entonces, acá ya estamos en tendencia bajista. Entonces, acá tenemos una clara tendencia bajista. Entonces, ¿por qué estoy hablando como primer acercamiento al análisis técnico o al análisis de gráficos de las tendencias? Porque hay diferentes maneras de operar. La que yo más recomiendo o la que me parece más sensata, que sin embargo esto es una opinión y no una realidad, es el uso de la acción de precio para tradear. Hay muchas maneras de notarlo, de verlo, que pueden ser las ondas de Elliott, como puede ser la simple acción de precio de tendencia, y hay muchas maneras de tradearlo, que también la vamos a ver. Para la tendencia alcista sucede exactamente lo mismo, pero al revés. Y lo podemos ver, por ejemplo, y lo podemos ver acá. Esto fue una tendencia alcista muy pronunciada, que fue en el bull run del 2020. Bueno, el precio sube, tiene un pequeño retroceso, mínimo, hace un nuevo máximo, mínimo, fíjense que este mínimo es más alto que el anterior. O sea que ahí, ¿qué pasa? Si tenemos un nuevo máximo, se confirma la tendencia alcista. Ok, acá se quebró el máximo, se destruyó con una super vela. Entonces, esto es una tendencia alcista muy clara. Los conceptos son los mismos. Entonces, para entender tendencia alcista y tendencia bajista, entender máximos, máximo más alto o máximo más bajo. El tema es, bueno, ¿cómo hago para tradear la tendencia? Bueno, a mí me interesa eso. ¿Cómo hago? Bueno, también podemos atacar eso. Y ahora nos metemos un toque más en lo que es operativamente las tendencias. Pero antes que eso, vamos a explicar que no existe solo el análisis de precios, sino que existen un millón de otras cosas. Y que no hay una cosa más válida que otra, porque lo válido es lo que le funciona al trader. Entonces, una persona le puede decir al trader, che, esto no funciona. Y el trader le puede decir, la verdad que no me interesa lo que estás diciendo porque a mí sí me da resultados. Entonces, si a mí me da resultados, tu existencia no modifica de ninguna manera la mía. ¿Por qué es eso? Porque cada trader puede lograr su punto de vista personal, que yo le recomiendo que sea lo más simple y con menos colores posibles, y con eso lograr algún tipo de resultado. Siempre y cuando teniendo en cuenta gestión de riesgo, que vamos a hablar también en este entrenamiento, y la psicología del inversor, que obviamente es necesaria para acompañar la ejecución correcta de un sistema de trading. Entonces, como no solo existe las tendencias alcistas y bajistas, la acción de precio, vamos a ver otras cosas. Lo que hablamos al principio,
estas velas son de un día, pero yo podría elegir si tengo ganas o porque mi sistema de trading me lo exige o porque lo determiné de esa manera, 4 horas, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que de repente, porque toqué un botón, ya las velas no son más de un día, sino que son de 4 horas cada una. Entonces, en cada vela hay 4 horas de determinado periodo. O sea, de algún momento de la historia del movimiento de la acción de precio. En este caso estoy con el clic señalando el 15 de febrero de 2013. 15 de febrero de 2013, 4 horas de esa vela fueron un movimiento del 4.19% a la alza. Está subiendo. Bueno, acá vemos cómo se respeta un poco lo de la tendencia que estábamos hablando antes. Estamos viendo en 4 horas. Tendencia. Acá sí se rompió el mínimo anterior, pero al ser uno solo y que al instante haya roto el máximo anterior, bueno, mantiene la tendencia alcista. Buscamos siempre los máximos y siempre los mínimos. Entonces tenemos esta tendencia. Bueno, identificada la tendencia, vamos a ver de qué otras maneras se puede tradear, además de entendiendo las tendencias. Bueno, por ejemplo, hacemos clic en Banner de Bollinger a modo de ejemplo y muy velozmente. Cuando hacemos clic en algún indicador, de repente empiezan a pasar cosas. O sea, la acción de precio empieza a interactuar con este nuevo agente que integramos al análisis. No recomiendo que el análisis tenga muchísimos agentes distintos porque lo único que hace eso es complicar la toma de decisiones, que tiene que ser en realidad simple. Creo que ahora me van a fijar mejor. Espero que así sea. Bueno, entonces, cuando uno agrega un agente, que puede ser, por ejemplo, agente, me refiero a un indicador, o sea, algo nuevo que estamos agregando al análisis, de repente la acción de precio empieza a interactuar con este indicador. Cada indicador tiene sus cosas. Por ejemplo, esto es una media móvil. A ver qué hay. RSI. Hay miles y millones de indicadores y cada día hay alguien nuevo que inventa el santo grial y nos resuelve todos los problemas en el gráfico. Porque si fuese en las operaciones, todo el mundo sería millonario. No es el caso. Bueno. Por ejemplo, uno agarra un indicador y establece por ejemplo, ok, bueno, me pongo a hacer backtesting y empiezo a ver, bueno, de qué manera está interactuando el indicador con la acción de precio en un determinado periodo. Veo que acá, cada vez que tocó la parte de abajo de la banda de Bollinger, fue para arriba. Ok, che, a ver si me ocurre que podría haber profit de esta manera. Si hay una mayor probabilidad, por lo que estoy viendo, y obviamente haciendo un análisis exhaustivo, digamos, no solo por ver un periodo de 2 o 3 meses, se instala un sistema de trading. Igualmente no está mal, porque si agarramos los últimos 3 meses como periodo, como para hacer backtesting, está bien. Pero igualmente recomiendo que agarren más tiempo como para decir, ok, es este. Por ejemplo, decir, ok, estoy viendo cada vez toca en la parte de abajo, sube hasta la mitad. Sube hasta la mitad. Acá no salió, pero tampoco podemos buscar un sistema de trading que funcione perfecto, porque eso no existe. Entonces, si más o menos funciona, bueno, uno hace las pruebas, saca esto de acá al costadito, que se llaman posiciones short o long,
Long es ir hacia adelante, o sea, para arriba. Las velas verdes. Y short es shortear, ir para abajo, vender la posición. Entonces, podemos decir, ok, cada vez que toque la parte de abajo de la banda de Bollinger, simplemente porque lo vi y vi que de esa manera interactúa el precio una cantidad de veces mayor que no, o sea, mayor que... Es más probable que suceda eso que otra cosa, aunque puede suceder otra cosa y no hay problema, porque está dentro del sistema. Entonces empiezo a decir, ok, bueno, necesito reglas. O sea, no puedo de repente decir, cada vez que aparezca la banda de Bollinger lo voy a tradear. No, necesito reglas. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, reglas que establezcan, y esto es importante porque es para todos los sistemas, no solo para este banda de Bollinger, sino para todo. Bueno, reglas de entry, reglas de exit, o sea, take profit o stop loss. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a hacer que la tercera vela que ande por la zona de la banda de Bollinger de la parte de abajo, después de un movimiento a la baja, la segunda o la tercera vela, esto lo estoy inventando ahora, voy a entrar en la banda de Bollinger y voy a poner el stop loss atrás del mínimo anterior. A ver qué pasa. ¿Esto qué hace? Si pongo el stop loss atrás del mínimo anterior, estoy usando un stop loss variable, o sea, que todo el tiempo lo tengo que andar adaptando y el riesgo se modifica en cada trade. Lo contrario es stop loss estático, que se utiliza el mismo stop loss para todos los trades, y eso es un poco más sistemático, más simple, sin embargo, capaz no es lo mejor, pero es más simple. Y lo mejor es siempre buscar simpleza. Entonces, supongamos que entra el trade, bueno, mi exit va a ser siempre este, o sea, siempre tiene que ser lo mismo, porque si en cada momento que vamos a tradear vamos a establecer reglas diferentes o vamos a intentar tomar decisiones distintas todos los días, va a ser una locura y va a durar poco esa locura. Pero si tenemos todo establecido lo más claro posible y fácil de ejecutar, bueno, no es tan difícil, solo es cuestión de lijar la psicología un poco, gestionar el riesgo y tener 6 o 7 meses de tener expectativas reales sin escaparse de eso. Pero bueno, entonces, acá hubiese tenido este resultado. A ver, voy a hacer lo mismo acá. 1, 2, 3, misma regla. Bueno, acá tuviste en stop loss. No hay trade. Misma regla. Acá. La tercera, bueno, esto ya son cosas propias de cada momento, digamos. ¿Entro acá o no? Porque en realidad no está tocando la banda. Entonces, las reglas tienen que ser claras cuando se trata de indicadores. Por ejemplo, ahora estoy usando el ejemplo de bandas de Bollinger, pero tranquilamente podría ser un cruce de medias. Entonces, si estoy utilizando acá ponele, atrás del mínimo anterior, take profit, acá el riesgo-beneficio es muy chico. Entonces, son cosas que estoy sacando a la luz de conceptos que hablé en la primera clase. Riesgo-beneficio, stop loss, mínimo anterior. Entonces, ¿qué se tiene que hacer cuando se hace backtesting, que es otra cosa que dije? Es empezar a simular los trades de esta manera, o sea, viendo el precio, y ver qué sucede después de, no sé, 50 trades, 100 trades, 150 trades. Analizar, y esto también es importante anotar, bueno, cómo se hace backtesting, qué se tiene que tomar en cuenta, qué analizar. Bueno, cuánto duran los trades, cada cuánto se dan los trades en este sistema. Ahora estamos viendo un sistema de banda de Bollinger, pero tranquilamente podría ser un sistema de tendencias, que vamos a ver también si llegamos con el tiempo.
o un sistema de cruce de medias, o un sistema de lo que sea. Bueno, ¿cuánto tarda? ¿Cada cuánto es? ¿Qué riesgo-beneficio me da? ¿Cada cuánto salta el stop loss? Si salta el stop loss de cada cuánto es, cuánto stop loss es lo ideal, porque una vez que vos tradeaste, digo, que hiciste backtesting, o sea, simulaste todos los trades de un sistema y empezás a ver todos los trades, podés darte cuenta cuál sería el stop loss ideal. O sea, si hubieses puesto ese stop loss en todos, ¿cuál hubiese tenido buen resultado? Bueno, esa es una manera de tradear. Banda de Bollinger, lo mismo. Cruce de medias, literalmente, o sea, no importa qué cruce de media utilices. Si utilizás la 9, la 20, la 50, la 200, la 150, la 64, la verdad que no importa, porque lo único que importa es la manera en la que ejecutás, con cuánta consistencia lo haces y disciplina en el tiempo y qué resultados tenés. Entonces, ni importa el número, ni nadie es más capo por usar una media de móvil distinta a otra, como que ni importa, no, la verdad que no interesa. Entonces, ¿cómo podría ser un sistema de bandas de Bollinger? Bueno, vamos a poner la 20, porque tengo ganas. Y vamos a ver de qué manera interactúa. Esto es constantemente ver, o sea, de qué manera interactúa. Bueno, tenemos que, obviamente hay cruces que dan posiciones mucho mejores que estas. A ver, por ejemplo, vamos a buscar, y esto es cuestión de que el operador busque, vamos a poner 200, es el famoso cruce que alguien piensa que le resuelve todos los problemas de la vida, pero en realidad no resuelve ninguno, se llama el cruce de la muerte. Bien, 200 por 50. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿O qué se puede hacer con medias móviles y después cada uno con las medias móviles que tenga haga lo que quiera? Podés tomar trades por debajo de una media móvil, es decir, solo operar cuando la acción de precio esté por debajo de tal. ¿Por qué? Porque amplía las posibilidades de que, por ejemplo, siga short. O sea, solo shorteo después, una vez que cruzaron y esté abajo, si no, no. O lo contrario, solo long cuando cruza por encima del precio. O solo long cuando rebotan el precio dos veces. ¿Qué más? Cuando rebotan el precio de alguna de las dos, un par de veces, cuando lo usa como resistencia. También hay diferentes maneras de tradear, obviamente. Puede ser, por ejemplo, bueno, cuando rebota, pongo el stop loss por abajo del último mínimo o por abajo de la media móvil. Todo eso requiere creatividad del operador y de llegar a un punto de poder determinarlo. Y también podés, bueno, hago 1 a 1, o sea, intento hacer operaciones que tengan win rate alto, porque al ser más chico, el beneficio es más posible que te salte el take profit. Si vos haces un riesgo-beneficio alto, bueno, es más posible que te salten un par de stop loss, pero ¿qué pasa? Ponele que te saltan el stop loss, acá estás perdiendo 1,13%. Te puede saltar 4 o 5 veces del stop loss, pero en la que te salió bien la operación, que aguantaste la presión, porque esto que estás viendo acá es presión. Hay gente diciendo, ay, me da miedo vender, ay, amigos, tengo ambición, yo no tengo ambición. La verdad que, bueno, acá hay muchas emociones transmitidas, que los soldados las conocen bien. Le decimos espadas y lanzas, porque parece, cuando estás metido ahí, es como que parece que te están tirando espadas y lanzas. Por eso necesitas una buena armadura. Pero bueno, como les dije, riesgo-beneficio estático, 1 a 1, o otras maneras de tradear es apuntar a un riesgo-beneficio mucho más alto y aguantar la operación hasta que llegue ahí. Lo que pasa cuando haces riesgo-beneficio más alto, o sea, estamos hablando de un riesgo-beneficio de 9,72, es que te va a saltar mucho más el stop loss. Y si salta mucho más el stop loss, ¿qué pasa? El win rate de la estrategia del sistema es más bajo.
Entonces tenés que tener en cuenta lo que es el win rate y el riesgo-beneficio para la psicología. Porque ¿qué pasa? Si vos tenés win rate bajo, o sea que salta mucho el stop loss, es decir, que te vas a enfrentar muchas veces a operaciones perdedoras. Entonces, ¿cómo el operador se va a poner frente a esas operaciones perdedoras? Va a salir de tradear y va a decir, la verdad que la vida es una mierda, odio a todos, estoy recaliente, lo que sea, o se la va a poder aguantar. O si el win rate es bajito, el win rate es alto, es más fácil psicológicamente. ¿Por qué? Porque tenés más operaciones ganadoras. Pero esto de tener más operaciones ganadoras o perdedoras en un determinado tiempo es en realidad un placebo, porque lo que importa es el balance final, lo que sucede al fin de todos los trades que hay que meter, que tienen que ser trades correctos, que tienen que seguir el mismo sistema, que tienen que tener indicaciones específicas. Entonces, bueno, riesgo-beneficio, backtesting, para aprender los indicadores es cuestión de ver lo que está pasando, cómo interactúa el agente indicador, cualquiera sea, con el precio y cómo lo hizo en el tiempo y cómo uno le podría sacar ventaja. Entonces, vamos a ver cómo se podría tradear las tendencias. Bueno, primero saben que existen, y esto va acompañado de la clase como así potente que se hizo de tendencias al principio. Bueno, las tendencias, en realidad la acción de precio, tiene dos cosas que son importantes. Tiene resistencia y un soporte. Entonces, tiene soporte, resistencia, tiene techo o tiene piso, y esto interactúa así. Llega a un punto, ok, no lo puede pasar, tenemos una resistencia. ¿Y hasta dónde cae? Hasta un soporte. Vamos a ver cómo es esto. ¿Y después qué pasa? Y después puede romper la resistencia, tranquilamente. O puede romper la resistencia, hacer un retesteo de la resistencia y volver a ir para arriba. Esas son cosas que pueden pasar. Y vamos a ver si es que pasan. Bueno, acá tenemos una tendencia alcista. También sepan que obviamente tenés, además de indicadores y además de las tendencias, de la acción de precio, las ondas de Elliott y lo que sea que cualquiera pueda tradear, que también hay gente que tradea velas, o sea, es cuestión de arreglárselas. Tenés las formas, estas que varían un poco según quién te las enseñe, pero son más o menos lo mismo, porque siguen una misma línea, digamos. Podemos decir que si dijimos que hay una tendencia alcista y también puede haber una tendencia bajista, también podemos decir que hay una tendencia lateral, que es cuando el precio no define y se mueve en una misma línea. Acá tenemos una tendencia, acá podemos seleccionar un rango, también este es otro concepto. Esto podríamos decir que es un rango. Vean cómo ya podemos utilizar los conceptos que vimos. Acá tenemos una resistencia, que pasó, que acá también la marcó la resistencia, y pasó esto que estamos viendo acá. Llegó hasta la resistencia de vuelta intentando ganar, no pudo, o sea, se destrozó el precio y cayó hasta un soporte. ¿Qué soporte? Bueno, fue justo esta línea, que hay acá, toda esta línea, y ¿qué más? Entonces, tendencia alcista, tendencia bajista. El periodo de consolidación, llamémoslo. Estas son otra forma de tradear. Ya saben que
o si no lo saben ahora. Lo que se toma en cuenta para traer este tipo de banderines es el impulso alcista inicial, que normalmente se puede poner ahí, o bueno, se puede poner acá. Igualmente se cumplió porque llegó hasta acá, digamos, o sea, se agarra el impulso y se usa como target. Esto es algo que usan algunos traders, digamos. Y acá, esto es otra cosa que usan algunos traders, por eso lo marqué, y se llama, esto es un canal, llamémoslo canal, pero también es un mini rango dentro del rango, y tiene una distancia. Bueno, muchos traders lo que hacen es intentar ganarle estos 3 puntos, son 3%. Si va al alza, bueno, calculan que es así esto. O sea, como acá tomamos el primer impulso alcista para el target, después de que rompa el banderín, acá utilizamos el largo del canal de consolidación para determinar un target. Entonces, ¿qué más? Pensando. Bueno, ¿cómo podemos tradear una tendencia alcista? Vamos a lo más rápido. Vamos a 15 minutos y empezamos, intentamos identificar. Bueno. A ver, primero voy a intentar identificar la tendencia general. Vamos a... Estos son, estoy mostrando 1000 cosas que hacen 1.000.000 de personas que son rentables y funcionan, y tampoco es que nadie inventó nada, o sea, estos son las reglas generales del trading de toda la historia de la humanidad. Nadie inventó la acción de precios, o sea, se mueve sola. Acá tenemos una tendencia alcista clara, que cumple con las cosas que anduvimos viendo al principio de la clase. Bueno, tenemos un máximo, mínimo, máximo, mínimo, que solo lo rompe una sola vez, entonces no hay problema, y encima directamente fue a hacer un nuevo máximo, entonces confirmó la tendencia alcista. Mínimo más alto que el anterior, máximo más alto que el anterior, mínimo más alto que el anterior, máximo más alto que el anterior, mínimo máximo. Esto es una tendencia alcista maravillosa. Entonces, ¿cómo podés traer una tendencia alcista? Primero, identificar qué es una tendencia alcista. Esto, si seguiste las reglas y escuchaste atentamente lo que se hizo en esta clase, ya sabes que en este momento se confirmó la tendencia alcista. Y si querés estar más seguro, confirmala acá. Pero en este momento ya tenemos una tendencia alcista. A partir de este máximo, ¿qué sucede? Se genera un soporte. ¿Por qué? Porque si pierde esta línea, significa que, chau, tendencia alcista porque quebró el mínimo anterior, entonces tranquilamente puedo hacer un máximo más bajo y volverse a bajar. Pero hay ciertas, fíjense como acá, hay probabilidades, que es lo único que tenemos en el trading, probabilidades. Probabilidades de que no pierda este nivel. Entonces, ¿qué podría ser si yo ya sé que es una tendencia alcista? Primero, porque si es alcista, bueno, operemos al alza. Ya inclinemos las probabilidades de esa manera. Aumentemos las probabilidades poniendo el trade cerca del mínimo anterior. Porque si sigue la tendencia alcista, debería respetarlo. Entonces, ¿qué significa? Bueno, de acuerdo al gusto del trader, podría tradearlo acá, acá, o esperar acá y no tomarlo, que se le escape, o decir, ok, este riesgo-beneficio me sirve. ¿Cuál? Voy a poner abajo del mínimo anterior, porque ya sé que si pierde el mínimo anterior
no me interesa más el trade porque perdió la tendencia y voy a poner el target en el máximo anterior, porque la teoría es esta teoría que estamos viendo directamente, o sea, eso no es un libro, estamos viendo la práctica directa y cómo vimos que se hacen las tendencias y todas las que vimos recién y todas las que van a ver ustedes cuando agarren un gráfico. Dice que si estamos en tendencia alcista, hay probabilidades de que vaya a buscar el máximo anterior para hacer uno nuevo. Entonces, si eso sucede, a mí me interesa este trade. ¿Por qué? Porque mirá el poco riesgo al que me expongo. Obvio, se te puede escapar si sos muy exigente y lo querés meter acá, porque querés cuidar mucho el riesgo, bueno, se te escapó. Si no sos tan exigente y querés tomar un poco más de riesgo, que no lo recomiendo, lo podés tomar acá. Igualmente sigue siendo un trade interesante. Pero bueno, digamos que sos un capo y lo metiste acá. Y pusiste el trade abajo del mínimo anterior. Y acá estamos ya viendo cómo sería una operación. Digamos, cómo podés gestionar una operación. Podés entrar al trade y aguantar el stop loss ahí. Podés entrar al trade y ponerlo en break-even y irte libre de riesgo. Lo único que pagás es la comisión, que es muy baja en donde se operan criptomonedas normalmente, son bastante bajas. Y podés poner el target acá. Así es como se operaría y esto se repite una y otra vez. Lo mismo, vamos a hacer una prueba en short. A ver. Acá vemos cómo está. Aparte, esto está buena esta prueba porque vemos que no es perfecta. Todo lo contrario. Tenemos unos asustadores por ahí. Bueno. ¿Qué pasa acá? Acá, y esto es una buena lección de, está bien, las tendencias suelen ser de una manera. Eso no significa que las tendencias sean siempre de la misma manera. Todo lo contrario, pasan estas cosas. Tenés este máximo y acá, ¿qué pasaría? Bueno, acá mucha gente seguro está buscando shorts, porque como les dije, esto sería la zona de menos riesgo si uno está operando, que esto es exactamente lo mismo que esto, pero bueno, al contrario. O sea, la zona de menos riesgo para operar una tendencia es, cuando es alcista, es el mínimo anterior de una tendencia ya creada y establecida, y el punto de menor riesgo para operar una tendencia bajista. Sería el punto más cercano al máximo anterior, que sería este, y que no lo rompa. Eso sería lo ideal. En este caso, ¿qué pasó? Lo rompió. Entonces, mucha gente acá, seguro hicieron esto, acá empezaron a poner algunos shorts y algunos, sí, algunos tienen, por ejemplo, stop loss estático, entonces hacen siempre lo mismo, ponen 1% de riesgo y listo, y a esos les saltó el stop loss. Y esos pueden decidir entrar de vuelta exactamente en el mismo lugar o no, o dejarlo ir. Otros no tienen estático y tienen uno, bueno, dicen 4%, que es una barbaridad, y apunto al máximo anterior, entonces me sirve, la verdad que esto no es muy tentador para mí, no lo haría jamás. Y otros lo que pueden hacer es, ok, pongo el trade solo si quiebra el mínimo anterior y pongo rápido el stop loss de vuelta en break-even. Entonces, intento cuidarme un poco el riesgo. Lo mejor para operar tendencias es esto, una tendencia clara. O sea, ver movimientos volátiles que acumulen muchas velas hacia una dirección, hacia la dirección contraria, de vuelta hacia la misma dirección, o sea, al alza, y que sea claro. Operar tendencias en esto es meter los dedos en el enchufe. Acá esto no es nada. Esto es querer operar tendencias acá, es decir, no sé qué hacer de mi vida, lo único que quiero hacer es operar cualquier cosa y perder plata.
no es algo que a mí me interese, no es algo que les interese a ustedes tampoco. Entonces, bueno, yo creo que entendiendo tendencias, a ver, ¿qué más les puedo explicar de TradingView? Bueno, acá nada, simplemente estas cosas sirven para dibujar eh, soportes, resistencias, pero tampoco que necesita tanto dibujo el análisis. Si no estás dando una clase, no hay que dibujar tanto. Eh, bueno, acá hay otras herramientas, Fibonacci. También hay mucha gente que traía Fibonacci. Eh, agarra el punto del 0.618 y solo cuando toca ese punto mete un trade. Y si no, no. Entonces, ¿qué hace? Tiene preparado el Fibonacci y alarma cerca del 0.618. Es válido. Hay otra gente que en vez de traer tendencias alcistas o bajistas, simplemente va y esto es muy bueno, la verdad, va a un time frame muy alto, simplemente marca los lugares en los que hay una resistencia y ahí son los lugares donde meten short y acá son los lugares donde mete long. Los lugares importantes de los rangos. ¿Y acá qué pasa? Podés usar, como dijimos, stop loss estático, siempre el mismo. Podés moverlo durante la operación a break-even y quedarte sin riesgo. Podés moverlo a profit. No lo recomiendo, la verdad. Yo no tomo, en mi estrategia que enseño en mi curso, no tomo profit parciales. Hay algunos soldados que hicieron el curso, igualmente sí toman profit parciales y está bien. Cada uno tiene que tradear como mejor pueda o como mejor le salga o como más simple se le haga. Pero bueno, eh, bueno, como les dije, mucha gente marca en time frame alto los puntos importantes, después va a un time frame más bajo y este es el punto importante, es la resistencia del diario, o sea, fíjense cómo el precio pelea ahí, hay mucha pelea, está chocando contra la resistencia. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Mete short, ponele, está esperando la línea importante, ok, metí un short acá, bueno, sorpresa, no es profit. ¿Vas a llorar o vas a seguir? Tenés que hacerte esa pregunta. Bueno, si tenés el casco puesto, vas a seguir gestionando el riesgo y sin cometer ningún error que perjudique económicamente al operador. Eso desde ya. Sigue. Bueno, acá depende del stop loss. Vas a poner siempre el mismo, vas a poner el máximo anterior. No tiene sentido acá. Fíjate cómo el riesgo se pasa a ser no interesante cuando estás exponiendo mucho. Cuando expones menos, el riesgo pasa a ser más interesante, pero va a saltar más el stop loss. Entonces hay mucha gente que apunta a lo cortito, pum, tiritos, tiritos ahí, todos los toques que tenga el precio importante, tirito, máximo anterior, acá ponemos, mirá, tirito, y apunto a lo mismo, un 1, vamos ahí, un 1 a 5, bueno, y eso, control C, control V, control C, control V. Lo va replicando, y algunas salen y algunas no, claro, naturalmente. No puedes querer que te salgan todas porque eso no es natural y es peligroso para alguien querer algo tan imposible de conseguir porque es realmente imposible. Pero sí podés cuidar tus finanzas como para que no te sacuda económicamente un par de trades, que no es la idea. Bueno, hoy vimos backtesting, vimos un montón de maneras de ver el mercado, vemos tendencias en profundidad, vimos riesgo-beneficio, vimos de qué manera interpretar los indicadores de manera autodidacta, llamémoslo, cómo traer operadores, indicadores, vimos timeframes, vimos un poco de velas. Las velas, sinceramente, para mí no son muy importantes. Cuando alguien no sabe de trading es porque lo escucho hablar de velas. Inmediatamente me doy cuenta, pero bueno, si quieren les digo algo de las velas. Pero literalmente no importa. O sea,
Las velas tienen un cuerpo que es donde supuestamente hay más intensidad de compra y venta. Llegan hasta un punto máximo. Vamos a ver el desarrollo de una vela en vivo y vamos a ver cómo se mueve, que eso es lo importante. Veamos la vela grande. Bueno, vamos a ponerlo un poco más rápido, más lento. Esto que están viendo es lo único que tienen que saber de las velas. Las velas son completamente aleatorias, suelen tener más reacción en algunos puntos que otros. Por ejemplo, vimos recién la resistencia importante en el diario, cómo reacciona la vela. Fíjense, y esto es un ejercicio que recomiendo que lo hagan, la verdad, que es hacer backtesting en vivo. O sea, el backtesting para mí tiene 3 partes. Esto es importante anotar. La primera parte es determinar qué sistema voy a seguir, qué estrategia voy a seguir. La segunda parte es un poco más técnica en cuanto a matemáticas. Bueno, ¿qué stop loss voy a usar? ¿De qué manera hubiese maximizado el beneficio en esta estrategia en este periodo de tiempo? O sea, en la segunda estoy viendo los números, qué es lo que sucede con los números. La tercera es el vivo. Hay que poner el replay y empezar a traer esa estrategia en vivo para ver, empezar a tantear la psicología del trader. Pero bueno. Otra cosa más que me parece importante, que es cuando abrís una operación, esto puede ser de distintas maneras. Viene el precio, se está acercando a la resistencia que seleccionaste y puede caer de una e ir al take profit. Buenísimo, porque te facilitó la vida, se acabó el trade en capaz 15 minutos, 1 hora, 2, 3, 4. Hiciste plata y te vas a dormir contento. Si es que sos un novato, porque si hiciste plata y te pones contento en el trading, no sé qué pensar de vos todavía. Tenés que ponerte contento porque pasen los meses y conservas la plata, en realidad. Bueno, y tenés que ponerte contento por ejecutar la estrategia más allá de las dificultades diarias que uno pueda tener, que son naturales, y no haberte dejado llevar por algo que no es la estrategia. Por esas cosas sí, porque esas cosas en el tiempo son beneficiadas. Entonces, ¿qué puede pasar? Pueden pasar que entres al trade, directo al target, buenísimo. Puede pasar esto, que esto es lo que es un poquito más insoportable para los nuevos, porque no sabes qué va a pasar, y estás acá, crees que sos un perdedor y que la vida no tiene sentido, estás acá y crees que sos el máximo genio de la humanidad, y después volvió acá y se te cayeron todas las ilusiones de vuelta, y después volvió acá, y esta vez sí sos un capo, pero al final no. Entonces, eso es lo que sucede cuando el precio se mueve cerca del precio de entrada y en la aplicación acá estás en negativo y acá estás en positivo. Puede pasar esto y de repente esto. Entonces, ¿a qué voy? Y esto es lo último de la clase, más que nada de operatoria. Que si puede pasar esto, que es, te digo, lo que pasa la mayoría de las veces, que te comas este malambo y dudes de tu existencia hasta que de repente va al target como tenía que ir en un principio gracias al análisis que hiciste. Esto pasa. Entonces, esto es lo que se tiene que aprender a lidiar psicológicamente. Y también, esto también pasa. Entonces, ni acaso es un capo, ni acaso es un pelotudo, porque no importa un trade. Un trade no importa, eso es lo que tienen que entender las personas que estén interesadas en profundizar en el trading. Un trade no importa, importa 15. A ver, ¿qué pasó con los 15 trades? No, en realidad no hice 15 trades porque soy una persona inconsistente y solo hice uno y creo que soy un fracaso. Bueno, no sos un fracaso. No son nada porque hiciste un trade y no existe un trade. Hace 15 haciendo lo mismo y después de los 15 vemos qué sucede.
Normalmente, después de estos 15 trades, 20 trades, 30 trades, haciendo exactamente lo mismo, es bastante probable que estés en profit si hiciste backtesting bien. Pero bueno, no es fácil hacer lo mismo todo el tiempo, la verdad. Tenés que tener el casco de soldado puesto. Puede pasar esto y también puede pasar esto, que esto es hermoso cuando pasa. Acá fuiste un capo toda la tarde, y de repente a la noche te bajaron la ilusión y estás dudando de si hiciste bien las cosas o no. Algunos aflojan, cierran, o a algunos les toca el break-even, y de repente, ¡pah! Target. Cosas que suceden, cosas que pasan, y cosas que son las que el trader tiene que empezar a ir procesando, que son las psicológicas, que es lo más difícil de tradear, lo más interesante también. Y que bueno, tampoco podés esperar que esto sea lo más fácil del mundo. Como cualquier tarea requiere cierta preparación y ir adquiriendo conocimiento con el tiempo. Y estas son cosas de la experiencia que se adquieren con 6 o 7 meses de simplemente estar tradeando y viendo cómo son las cosas de las entries y salidas y take profit y stop loss. Y nunca son solo buenos momentos todo el tiempo. Obviamente hay stop loss, obviamente hay stop loss de más, obviamente hay take profit de más, hay algunos trades que son excelentes, mucho mejor que otros. Lo importante es perder poquito, perder poquito, perder poquito, ganar mediano, saldar deudas. O sea, saldar deudas es muy de empresa. Poner el balance un poco más correcto con una toma de profit mediana, tomar profit grande alguna vez, perder poquito, perder poquito, perder poquito, perder poquito, grande, grande, perder poquito, mediano, perder poquito, grande. Esas como los diferentes tipos de ingresos que deberían entrar a la cuenta idealmente de un trader. Y esa es la modalidad y la manera. Bueno, fue una clase intensiva mal. O sea, estuvo buenísima. Pero acá estamos. Hasta acá llegamos. Les agradezco mucho que hayan venido. Y nos vemos el jueves que viene a las 19, que ya vamos a hablar de otras cositas más interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahí estoy leyendo los mensajes. Cracks. Lindo verte, Fe, por acá. Cracks totales. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves. Ya saben, a las 19 horas. Es muy fácil acordarse porque es siempre lo mismo. Así que, nada, los que asistieron a esta clase van a poder verla grabada. Así que quédense tranqui. Y si me quieren seguir en Twitter, que mando análisis, pueden hacerlo también. Son completamente libres cuando están acá. Un saludo, soldados. Que anden bien.